Y nuestra especialista ya está acá en el estudio. Vamos a detallar este dolor, ¿cierto? Que tiene distintos tipos también, porque hay gente que, bueno, puede sufrir un dolor momentáneo o puede ser también algo crónico. Así es. El dolor es algo muy complejo de explicar y mucha gente no entiende por qué las cosas duelen. Y ahí es necesario hacer hincapié en una cosa muy importante. El dolor es la señal de alarma que nosotros tenemos. Por lo tanto, hay personas que de repente o nacen con la capacidad de no sentir dolor. Y mucha gente cree que es una bendición no sentir dolor. Y no es así. Porque ellos se pueden lastimar, pueden estar quemándose. La pérdida de sensibilidad, la pérdida de dolor puede causar estragos en una persona. Entonces el dolor es algo que nosotros necesitamos. Es algo que tenemos que aprender a controlar. Es algo que podemos tratar farmacológicamente. Es bueno mantenerlo a raya, pero no es bueno quitarlo por completo. Lo que le pasa a los diabéticos, por ejemplo. Exactamente, que tienen vías nerviosas que están un poco más sensibles en el fondo, o que la información pasa de forma desigual y ellos tienen un umbral de dolor que baja un poquitito. Vamos a hablar de qué es el umbral de dolor, por qué personas sienten más dolor que otras. Tienen mayor tolerancia, ¿cierto? Tienen mayor tolerancia al dolor. Bueno, ¿y qué es eso del umbral del dolor? Mira, lo graficamos en la pizarra, creo que nos va a ayudar un poquitito esto. Mira, si nosotros hacemos un gráfico muy sencillo, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí está el nivel de dolor, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a aplicar en esta parte del gráfico es un estímulo. ¿Y cómo lo voy a graficar? Dame tu mano. Lo vamos a graficar de esta forma. Vamos a aplicar una presión sobre un punto doloroso, que es este punto que está aquí, de la mano. ¿Por qué es tan doloroso ese punto? Es doloroso porque siempre hay contractura muscular en esa parte por el uso que nosotros hacemos del pulgar. Ya. Sobre todo en esta época de los teléfonos y todo. Entonces, si yo comprimo esta zona y empiezo a hacer una compresión progresiva, cada vez voy apretando más, lo que voy a hacer acá atrás es... comienzo la presión, comienzo la presión, comienzo la presión y fíjate que ahora en el gráfico esta línea comienza a acercarse a la línea de gatillo del dolor, ¿ya? Esto se llama umbral de dolor, esta línea que está acá. Entonces comienzo a hacer presión, 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 hasta que llego a cierto punto de la presión, genero un impulso doloroso hacia arriba. ¿Y ahí mi cuerpo le avisa al cerebro? Exactamente. ¿Qué significa? Que aquí, mientras yo estaba aplicando este punto doloroso, recluté tanta información, hay tantos receptores en esta parte que empiezan a reclutar información que todos agrupados empiezan a decir, hey, me estás presionando, me estás presionando, me estás presionando. Pero esto no va a doler hasta que el umbral, o sea, hasta que no se cruza esta línea. Es decir, tengo que aplicar tanta compresión hasta llegar a este punto y cuando llego a este punto gatillo un efecto doloroso. Existen personas más sensibles. ¿Y qué quiere decir que sean más sensibles? Que su umbral es mucho más bajo. Por lo tanto, con un estímulo que es bastante pequeño, ellos son capaces de gatillar una respuesta dolorosa. Es más, existen personas que su umbral lo tienen al mismo nivel de la sensibilidad. Exactamente al mismo nivel de la sensibilidad. Por lo tanto, si yo tengo una persona que tiene un umbral de dolor muy cercano a la sensibilidad, basta que yo provoque un roce y genera dolor. Oye, pero esto es algo, por decirlo de alguna manera, concreto, porque tú estás haciendo una presión, pero a veces eso también pasa por la parte psicológica, ¿o no? Sí, y no tanto por la parte psicológica, sino cómo nuestro cerebro reconoce el esquema de nuestro cuerpo. En nuestro cerebro existe un esquema del cuerpo. ¿Sabes por qué? Aquí viene una de las frases más importantes que describió Loremei Moseley, que es un autor, es un científico que ha venido a Chile a hablar de dolor, es uno de los que más experiencia tiene de dolor, y él dice que no es necesario el cuerpo para sentir dolor. Primer concepto, no es necesario el cuerpo para sentir dolor. Y segundo concepto, no es suficiente ni necesaria la nocicepción o un estímulo nocivo para que tú sientas dolor. Ya, pero eso es como lo que ustedes llaman la enfermedad somática. Sí, es como la enfermedad somática, pero fíjate en un detalle. Imagínate una persona que se le ha amputado una mano hace un par de días. Esas personas siguen sintiendo dolor hacia la mano. Parece extraño, Mira. pero ahí viene el concepto. No es necesario el cuerpo para sentir dolor. ¿Por qué estas personas amputadas siguen sintiendo dolor o siguen sintiendo la mano como si la tuvieran? Porque en nuestro cerebro nosotros tenemos dibujado un esquema, una imagen corporal, y esa imagen corporal sigue estando presente. Pese a que, por ejemplo, el brazo o la mano no están presentes, esta imagen corporal sigue estando presente dentro del cerebro. Y va a seguir estando presente en la medida que otras áreas cerebrales, porque el cerebro es plástico, el cerebro tiene la capacidad de crecer, de absorber toda esta zona. Como la zona de representación de la mano ya no está, porque la mano no está, entonces el cerebro plásticamente va a empezar a modificarse, a absorber estas zonas y nosotros vamos a ganar otra
otras percepciones, otras habilidades gracias al espacio que deja esa mano que ya no está. Ahora, ¿por qué llamamos en algunos casos a algo que es crónico? Típico que te encuentras con alguien, oye, ¿cómo está tu pie? No, si lo mío es crónico, me va a doler para siempre. Pero, ¿cuándo pasamos a ese concepto? ¿Cuándo algo es crónico? Me encanta esa pregunta y vamos a ocupar la pizarra también para poder graficar. Vamos a poner una línea de tiempo de tu vida, ¿sí? Desde que Galo Sin detalles, sí. era bebé, aquí está Galo bebé. Oye, has mejorado el dibujo, ¿ah? Aquí está tu chupete, Galo. A cómo llegó, ¿se acuerdan? Sí. Aquí está Galo bebé, ¿sí? Y si trazamos la línea de vida... Siempre he sido cabezón. ¿Siempre ha sido cabezón? Sí. Muy bien, entonces aquí tenemos a Galo mayor. Está haciendo muy... Aquí está Galo mayor. ¿Sí? Sí, Este ya. es peinadito. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ¿Y los pelos? ¿y los pelos dónde? ¿Del pecho? Perdón, discúlpame. Sí, pues del pecho. ¿Dónde va a ser? Ahí están los pelos del pecho. Ok. Muy bien, aquí tenemos la línea de vida de que Galito era bebé hasta que llegó a la edad actual, 21 años. 21 tienes, ¿verdad? 21, sí. 21 años. Entonces, supongamos que más o menos a los 15 años, jugando a la pelota, a Galo se guinzó. Y no es chiste. Se guinzó el tobillo. Y desde ahí en adelante, Galo empezó a gatillar un proceso doloroso, largo, que ha durado hasta el día de hoy. Bueno, ¿cuándo este dolor pasa de ser un dolor agudo y cuándo este dolor pasa a ser un dolor crónico? Normalmente se habla de un periodo de 3 meses. 3 meses. 3 meses con el dolor constante. 3 meses con el dolor constante. Todos los días me duele. Exactamente. 3 meses con ese dolor constante, nosotros empezamos a entender de que este ya es un dolor crónico. Pero a los 15 tiene un error, sí. No me guincé el tobillo, me guincé la muñeca. La muñeca. Sí, porque me caí en bicicleta. ¿Sí? Sí. Fuiste de cabeza, ¿o no? Más o menos, más o menos. Tarro, el tarro. El tarro. El tarro Galo. Pero bueno. Es mal pensado. Me caí en bicicleta, estoy diciendo. Bien. A los 15. ¿Vamos a poner aquí tarro entonces? Tarro. Tarro, vamos a ejemplificar el tarro. Ok. Entonces, lo que ocurre luego los 3 meses en adelante, cuando tienes este proceso de dolor crónico, es que tu cerebro, vamos a dibujar aquí el cerebro. Que era grande también, si la cabeza era grande. O no necesariamente, porque a veces hay gente cabezona que no Exactamente. tiene el cerebro más chico. Tu cerebro y tu médula espinal, que es el cordón que baja, ¿cierto? Hacia abajo, que pasa por el centro, por la columna vertebral, ¿Ya? comienza a tener cambios. Comienza a tener cambios importantes, ¿sí? ¿Y cuáles son los cambios importantes? Ahora, toda la recepción de dolor va a estar alterada y también lo podemos explicar con un dibujo. ¿Quieres que lo expliquemos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero alterada, ¿en qué sentido? ¿Voy a ser menos sensible que cuando antes? Puede ser más sensible que antes. Y la verdad es que vamos a ejemplificar esto de la siguiente forma. Vamos a dibujar un departamento. Por ejemplo, ahí mis emociones estarían más a flor de piel. Si es que una polola me deja, llorar con una teleserie, ver a un perrito abandonado, Todas esas cosas. que un director te rete. No, el director de este programa no reta a nadie, es una buena persona. ¿Aló? ¿Ah, cambiaron de director? No había... Es un poquitito gordito, pero es una buena persona. Un poquitito. Yo Está diría un que se dio poquito. vuelta la tortilla y le echaste 5 tortillas encima. Está un poquitito obeso, pero ¿qué le vamos a hacer? Ok, aquí Saludos, tenemos, máquina. aquí tenemos un departamento. 30 pisos de departamento. Ya. ¿Sí? Y arriba, en estas oficinas, están las oficinas de comando. Las oficinas donde dirigen todo lo que ocurre en el departamento y todo lo que ocurre en la ciudad. ¿Ok? ¿Sí? Aquí tenemos a Galo. Galito es un periodista. ¿Sí? Como Galito es un periodista, Ahí tiene la está. función de ser un receptor. Lo vamos a ejemplificar para que la gente pueda entender en la casa qué es lo que ocurre con el dolor. Perfecto. ¿Ya? Entonces, tú como receptor, ¿qué vas a hacer? Nos vas a avisar de todo lo que ocurre en el ambiente con respecto a ti. ¿Sí? Tú eres el acusete en el fondo. ¿Ya? Entonces, cuando este receptor, o Galo, nota alguna anormalidad, por ejemplo, me martillaron el dedo, ¿qué es lo que va a hacer Galo? Va a empezar a acusar, A gritar. a gritar de que me golpearon el dedo. ¿Y qué va a hacer Galo? Rápidamente va a tratar de que las oficinas centrales de comando sepan. ¿Un WhatsApp? No. Un WhatsApp. Muy bien, entonces el WhatsApp va a ser la vía nerviosa. Perfecto, ¿Sí? mira. ¿ah? Y la vía nerviosa llega primero a la médula, el WhatsApp primero llega a la médula, no llega todavía al cerebro, y en la médula tiene que decidir
cuál ascensor va a tomar. ¿Sí? Mira. Si toma un ascensor de dolor, por ejemplo, si toma un ascensor de estímulo mecánico, de que te están apretando, o, por ejemplo, toma un ascensor de temperatura, mecánico, temperatura, y aquí le vamos a poner químico. No es un óvulo el que está Es galito. acá, Es galito, no es un de hecho. óvulo ni tampoco los espermatozoides. Tiene ¿cierto? pelito en pecho. Soy yo que es un receptor y aquí están los ascensores que son las vías nerviosas para avisarle al cerebro al comando. Exactamente. Entonces Galo empezó a quejarse porque Galo era un receptor, es un periodista, pero es un periodista especializado en estímulos mecánicos, en tocar. En tocar. Como el alcalde de Bolivia, ¿viste? Exactamente, que andaba tocando una pierna, por ahí, cochinón. Entonces, cuando este estímulo doloroso viaja, o cuando este estímulo viaja, decide dónde va a viajar a nivel de la médula. Lo que ocurre a nivel de la médula es que estos ascensores se confunden unos a otros cuando existe un proceso crónico. Entonces, cuando llega el estímulo doloroso, en realidad no sabe por qué vía tiene que viajar, qué ascensor tomar. Y cuando toma cualquiera de estos ascensores hacia arriba, hacia el cerebro, la información que procesa el cerebro ahora no es una información normal, porque también el cerebro tiene cierta confusión sobre la información que está llegando. Entonces, si llega un estímulo mecánico, por ejemplo, y quiere subir, el estímulo mecánico va a subir y va a hacer sentir que acá llegó un estímulo mecánico, pero el cerebro lo va a interpretar mal y lo va a interpretar como dolor. ¿Sabes de qué me acordé? Esta es una estupidez y se van a reír seguramente, pero una vez me quedé dormido viendo televisión con las manitos atrás, así, y de repente desperté y no sentía los brazos. Me asusté tanto que ahí actué como receptor, empecé a gritar y todo, y no podía ayudarme de un brazo ni del otro porque estaban los dos como muertos. Bueno, hay una parálisis que se llama la parálisis del borrachito, la parálisis radial. Me mató. Cuando tú estás en la barra y después de haber consumido mucho alcohol, te quedas dormido en esta posición. ¿Ya? Y en esta posición produces una compresión del nervio radial y provoca que tu mano se caiga. Y tú tratas de levantarla, después no la puedes levantar. Sí puedes cerrarla, pero no puedes levantar la mano. Mira, esa no me ha pasado por La del suerte. recién casado también. No, esa otra Compresión de plexo también cuando la primera noche duermes muy abrazado y no tienes la costumbre y no puedes zafarte en la noche y te quedas dormido así, de verdad. Después amaneces con una parálisis radial.